Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos tiene al borde del asiento, y que además involucra a dos de nuestros actores favoritos del momento, a Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. El título de nuestro vídeo de hoy es Amor en peligro, a Atay y Sereni, se acaba todo, y sí, ya se estarán imaginando de qué va esto. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y las noticias que circulan sobre la relación de esta pareja que ha cautivado a tantos corazones. Así que si eres fan de Atay, de Sereni, o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, quédate conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de empezar, recuerda, si aún no lo has hecho, dale clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense, que empezamos. Ok, empecemos con lo que todos quieren saber, ¿qué está pasando con Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya? Sabemos que ambos son dos de las estrellas más grandes de Turquía, reconocidos internacionalmente por su talento y por supuesto, por esa química explosiva que demostraron en Medcezir. Madre mía, qué pareja hacían en esa serie. Y desde entonces la relación fuera de pantalla ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones. Por años se ha rumoreado que su relación va más allá de la amistad, y si bien nunca han confirmado oficialmente su romance, tampoco lo han negado categóricamente. Esa ambigüedad ha alimentado las fantasías de los fans y, seamos sinceros, nos encanta un poquito de misterio. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido informaciones y comentarios que apuntan a un posible distanciamiento, o incluso, a una ruptura. El título de nuestro vídeo lo dice claro, ¿se acaba todo? Y es que varias fuentes, algunas más fiables que otras, han sugerido que la relación podría estar pasando por un momento difícil. Se habla de agendas apretadas, de proyectos profesionales que los mantienen separados geográficamente, y de las presiones de la vida pública que a menudo afectan a las relaciones de las celebridades. Vamos a desglosar algunos de estos rumores. Por un lado, tenemos a Atay Ulusoy, quien ha estado muy enfocado en sus últimos proyectos, incluyendo películas y series que lo han llevado a diferentes locaciones. Su carrera está en un punto álgido, y es natural que esto implique tiempo y dedicación. Por otro lado, Sereni Sarkaya también ha tenido una agenda bastante cargada, con compromisos teatrales y otros proyectos que exigen su atención. Cuando dos personas con carreras tan exigentes intentan mantener una relación, las dificultades son casi inevitables. La distancia física y el estrés de estar constantemente bajo el ojo público pueden ser un gran desafío. Además de los factores profesionales, también se habla de la presión de los medios. Como mencioné antes, la relación de Atay y Sereni ha sido un tema recurrente en la prensa turca e internacional. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada ausencia en un evento, es analizada y convertida en noticia. Este constante escrutinio puede ser agotador y, en muchos casos, poner una presión insostenible en una pareja. Los rumores de infidelidad o de terceras personas, aunque no haya pruebas sólidas, son un clásico en este tipo de situaciones y, lamentablemente, a menudo se propagan sin fundamento. Ahora es importante recordar que hasta la fecha, no hay una declaración oficial por parte de Atay o Sereni que confirme o niegue nada. Todo lo que tenemos son especulaciones, comentarios de supuestas fuentes cercanas y análisis de sus interacciones en redes sociales. Y debemos ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de la vida privada de las personas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de diferentes fuentes, nos lleva a plantear la pregunta seriamente. ¿Podría ser que el amor que vimos florecer, o que imaginamos que floreció, esté realmente en peligro? ¿Podría ser que la intensidad de sus carreras y las exigencias de la fama los hayan llevado a un punto donde la relación sea insostenible? Analicemos un poco el historial. Desde Medcezir, la química entre ellos fue innegable. El público adoró su relación en pantalla, y esa energía se trasladó, según muchos, a su vida real. Han sido vistos juntos en diversas ocasiones, discretamente, lo que alimentó aún más las especulaciones. Ha habido momentos de aparente cercanía y otros de distancia, lo que ha mantenido a los fans en vilo. Un factor clave a considerar es la influencia de las redes sociales. En la era digital, cada acción es amplificada. Si uno de ellos deja de seguir al otro, o si hay un silencio prolongado en las apariciones conjuntas, las redes se inundan de teorías.
A veces estas teorías son solo eso, teorías, pero cuando se repiten una y otra vez y cuando hay algún indicio, por mínimo que sea, la gente tiende a creerlas. Hemos visto que la prensa turca, en particular, tiende a ser muy intrusiva en la vida de sus celebridades. No es raro que inventen historias o exageren situaciones para generar clics y ventas. Por eso siempre es bueno tomar estas noticias con una pizca de sal, hasta que haya una confirmación oficial. Por otro lado, no podemos ignorar que si bien el silencio puede ser una estrategia para proteger la privacidad, también puede ser un indicio de que las cosas no van bien. Cuando una relación es sólida y pública, a menudo hay gestos que lo demuestran. La ausencia de estos gestos, sumada a los rumores, crea un escenario de incertidumbre. ¿Qué podemos esperar del futuro? Si realmente están atravesando un momento difícil, es posible que decidan tomarse un tiempo para enfocarse en sus carreras y en sí mismos. O quizás encuentren la manera de superar estos obstáculos. Las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están sujetas a las mismas presiones y desafíos que cualquier otra relación humana. Una cosa es cierta, Atay y Serini son profesionales increíblemente talentosos y dedicados. Si su relación ha llegado a su fin, o está en un punto crítico, es probable que busquen mantener su privacidad lo más posible. No podemos esperar que salgan a dar explicaciones detalladas a los medios, y honestamente, no creo que deban hacerlo. Su vida privada es suya. Pero como seguidores, como fans que admiramos su trabajo, es natural que nos preocupemos y que especulemos. La pregunta ¿se acaba todo? No es solo una pregunta sobre su relación, sino también sobre la esperanza que muchos tenemos de verlos felices, tanto en sus carreras como en su vida personal. Ahora, si nos ponemos en el lugar de ellos, la presión debe ser inmensa. Imaginen tener que tomar decisiones importantes sobre su relación mientras miles de ojos están observando y juzgando cada movimiento. No es una vida fácil. Entonces, para recapitular un poco, hemos abordado los fuertes rumores sobre el posible fin de la relación entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Hemos hablado de las presiones de sus carreras, la intensidad del escrutinio mediático y la falta de confirmación oficial que ha generado un mar de especulaciones. Hemos considerado la química innegable que compartieron en pantalla y cómo esto ha alimentado las esperanzas de los fans. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama y la influencia de las redes sociales en la propagación de rumores. En resumen, no hay respuestas definitivas en este momento. La información que circula es mayormente especulativa. Lo único que podemos hacer es esperar con respeto a que si Atay y Serini deciden compartir algo sobre su vida personal, lo hagan en sus propios términos y cuando se sientan cómodos. Hasta entonces sigamos admirando su talento en sus proyectos y deseándoles lo mejor, sea cual sea el camino que decidan tomar. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido conmigo esta pequeña investigación y reflexión sobre estos dos grandes actores. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O piensan que es solo el chisme de la prensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, intrigante o simplemente les entretuvo, por favor, no se olviden de dejarle un gran me gusta, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Atay y Serini, así llegamos a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.